Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Chicos, hoy me van a acompañar a trasplantar y vamos a hablar sobre los cuidados de esta plantita. Es una jawortia pequeñita, hermosa. De verdad, a mí me da risa cada que hago así las manos por mis dedos. Les voy a mostrar qué jawortia es la que vamos a trasplantar ahora. Y la suculenta es... Cha-cha-cha-chan. Ay, a esta que le está queriendo pasar, ¿estás bien? A esta señorita que estaba en floración y pues le saqué la varita. A esta es a la que vamos a trasplantar. ¿Saben dónde quiero trasplantar? En una de estas macetas que hemos hecho la anterior vez. No sé si en esta, les estaba poniendo así ya por fuera, bueno, por encima. Y pues aún no sé en cuál de estas vamos a trasplantar, pero quiero trasplantarla en una de estas. Miren aquí, creo que esta ya tiene dueña. Y la vamos a poner mejor en esta. Vamos a tratar de sacar de aquí sin que se nos vaya a caer. Esta es la maceta en la cual no tiene hoyos. Como les había dicho, pues yo no pongo los hoyitos porque no me gusta que el agua se vaya cayendo cada que la riego. Como el sustrato es súper suelto, aquí está ya mi sustrato. Es demasiado suelto este sustrato que utilizo. Entonces por esa razón es que no les hago hoyitos para que no se me vaya a caer nomás el agua. Y creo que está, miren, ahí va a estar. Vamos a hablar sobre los cuidados que yo le doy a esta preciosidad. Esta maceta me gusta. Y pues acompáñenme en este pequeño trasplante. Bueno, nos vamos a poner primero guantecitos. Yo quiero guantes de jardinería, pero pues mis manos no colaboran, chicos, no colaboran. La talla S es la más pequeña. Esta es talla S y miren cómo me hace. Miren, se dobla harto. Y el otro día quería comprarme guantecitos de jardinería así súper hermosos, de telas lindas, con dibujitos de jardinería, bellísimo. Pero se veía grande y le digo, ¿me puedo medir por favor? Y me medí y no, pues en vano iba a comprar porque nunca lo iba a usar porque eran gigantes, pero gigantes. Entonces vamos a sacarle de esta casita a esta bebecita que ya necesita espacio porque las hojas aquí adentro, no sé si logran ver las hojas ahí adentro, miren, que se están doblando hacia afuera, pues porque están buscando un lugar para irse, ¿cierto? Así que aquí es donde la vamos a sacar. Esto ya está seco, es mejor siempre trasplantar en seco. Miren, miren, vamos a ver qué tamaño de raíz tiene. Creo que tengo que bajarles un poquito más aquí a ustedes, porque solo me están viendo la carita, ¿cierto? Miren, esta raíz tan grandota estaba aquí, en esta chiquitita, está más grande que esto. Así que aquí, ahí creo que se ve, ¿no? Aquí va a quedar súper cool, va a estar comodísima, pero comodísima para que siga creciendo hermosa. Y mientras trasplantemos, les voy a comentar un poquito sobre los cuidados, reproducción, dónde está ubicada y todo lo que yo hago con esta preciosidad. Ya saben que aquí yo les hablo todo lo que, pues lo que hago con ellas, y en otros países el clima y todo eso pues es diferente, pero aquí se les da pautas se dice, ¿no? De cómo es que hay que cuidarla más o menos. Ay, miren de aquí ya la hoja por buscar el espacio ya está, no sé si logran ver. Pero miren acá ya se estaba yendo por otro lado y se rompió. Qué bueno que nos hemos dado cuenta antecitos. Esta suculenta es conocida como cocodrilo. Suculenta cocodrilo, pues por la pinta que ella tiene. Miren, es súper, pero súper hermosa. Y tiene las hojas así duras, son súper duras. Otra vez estoy con esa palabra de súper, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el trasplante de esta belleza. No me acuerdo si les dije el nombre, pero es una jawortia limifolia. Creo que lo dije bien. Ya saben que el nombre completo se los dejo en pantalla, pero pues como pueden apreciar, esta señorita tiene las hojas carnosas, son triangulares, color oscuro, un verde oscuro se puede decir. Sus hojas presentan rugosidades que recuerdan a la piel del cocodrilo. Por eso es que se le dice pues suculenta piel de cocodrilo, por estas líneas que ella tiene y esa pinta que es similar a la piel del cocodrilo. Por eso es el nombre vulgar, se le puede decir. Es originaria de Sudáfrica.
Ella crece más o menos 10 centímetros de alto y pues tiene esa forma de roseta tan bonita con esas hojas tan carnosas. La verdad es una suculenta súper hermosísima, muy pero muy resistente. Saca unas flores del centro, va saliendo una varita, un tallo que alcanza más o menos unos 30 centímetros de alto, y al final la floración son muy pequeñas, de color blanco, son tubulares, florecen en primavera y verano. Yo se los saqué hace poquito, creo que hace 3-4 días. La floración es una planta poco propensa a las plagas y pues a las enfermedades, aunque sí a la pudrición por la humedad o quemaduras de sol puede afectar. Y hablando sobre la iluminación que ella necesita, pues son muchísimas horas de iluminación, muy buena iluminación. Ella está ubicada en medio de todas esas plantas allí. Bueno, ya vieron ustedes al inicio del video de dónde la hemos levantado, ¿cierto? Entonces ella está abajo de todas esas plantitas con muy pero muy buena iluminación, pero no el sol directo, porque pues podemos provocar que se nos vaya a quemar. El sol directo del mediodía al menos es como que ya hasta aquí llegaste, ¿no? Y les cuento que esta suculenta tolera súper bien o muy bien los climas calurosos y secos. También es una suculenta que tolera los climas fríos, mientras que las temperaturas pues no bajen a bajos, como se dice, 0 grados. Es súper pero súper resistente. Después aquí está muy pero muy a gusto en ese lugarcito donde les había mostrado. Puede soportar alguna que otra helada. Y sobre el riego, chicos, tiene que ser un riego abundante pero poco frecuente, o sea, echarle demasiada agua. Por lo menos yo a ella la riego cada 2 semanas más o menos. ¿Escucharon bien, chicos? Cada 2 semanas es que yo la riego a esta señorita. En invierno debemos de pues disminuir el riego. Como les dije, yo la riego acá cada 2 semanas. Entonces en invierno casi pues no la riego, se puede decir. Y sobre el sustrato ya les había comentado, y como pueden apreciar, mi sustrato es súper poroso, aireado y pues tiene muy buen drenaje. Y pues si no sabes cómo preparar tu sustrato o quieres saber cuál es el sustrato que yo utilizo, les voy a dejar en pantalla o en la cajita de información el sustrato que yo utilizo. Ahora, la forma de reproducir cada plantita pues produce hijuelos. Entonces lo que debemos de hacer es sacarle de la maceta para poder separar los hijuelos que ella nos va a regalar. Y después de eso lo que tienen que hacer es poner a los bebecitos en sustrato nuevo y regar a los 7 días más o menos. También se puede reproducir por hoja, pero pues es un proceso así como se dice súper lento. Miren, así es como va quedando. Ay, me gusta, pero sí está cara sucia y pues me traje esta telita para limpiarla. Vamos a echarle un poquito de limpieza. Después de siempre pintar esto, le he hecho, chicos, spray, barniz en spray. Por eso es que no se despinta, miren. Ha quedado súper, pero súper hermosa. Ay, estoy súper enamorada de esta. Este es un video, el súper trasplante. No sé por qué siempre me trabo, ya les había dicho en otros videos. Y la anterior vez era nuevamente y nuevamente. Ahora es súper, súper y súper. Y pues la verdad me encanta cómo ha quedado. Estas macetitas, como les había dicho, pues se van a quedar para mí, porque se ve bellísima. Aquí va a estar un tiempecito, pero acabo de darme cuenta que pues aquí, miren aquí, no, creo que no se ve, ¿no? Ahí, ahora sí se ve. Esta de acá está chocando ya a la maceta. Pero lo que vamos a hacer nosotros es sacarle hacia arriba un poquito para que no choque. Listo, ahora sí, ya está más hacia afuera y le voy a aumentar un poquito más de tierra. Ahí me cuentan ustedes si tienen esta belleza de suculenta. Es súper, pero súper resistente. Es divina, divina. No me acuerdo desde cuándo la tengo. No, la verdad ni me acuerdo qué tiempo ya la tengo conmigo. Solo vi esta mañana que tenía que trasplantarla porque pues esa maceta ya era muy pequeñita para ella. Y dije, vamos a trasplantar en una de las macetitas que hice. ¿Saben qué? Quiero piedritas, pero pues acá no tengo piedritas. Pero igual voy a buscar. No, pues no tengo. Ah, tengo poquitas, ahorita traigo. Yo creo que para la parte de adelante se va a ver bonita, ¿no? A ver. Ay, ay, ay. Esto es lo que le da ese brillo. Como es de color oscurito, más la tierra medio que no le veo algo interesante, se puede decir.
mientras ese blanco va a ser la diferencia entre la tierra y la plantita para que se vea muy pero muy bonito el color. Es interesante, es un verde cocodrilo. Es un verde súper bonito, pero ahí está. Ahora sí ha quedado cool, miren. Sí, me gusta. Tenemos que comprar más piedras. Esto no me acuerdo dónde tengo. Solo me acordé hace ratito de que yo tenía piedras, pero pequeñitas. Ahora sí, ha quedado bellísimo. ¿A poco no? Miren, está hermosa, hermosa. Me encantó. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Creo que ha sido un video súper cortito, ¿cierto? Pero quería hablarles un poquito de esta plantita porque la anterior vez subí un estado en comunidad y me dijeron pues cómo se llama, cómo se cuida, y dije mejor vamos a hacer un video trasplantándola y les cuento un poquito de cómo es que yo la cuido a esta señorita. Y pues aquí está el video. Muchísimas gracias nuevamente por haberse quedado hasta el final. Si son nuevos, no se olviden suscribirse, compartir el video, dejarme la manita arriba y pues nos vemos en un próximo video. También les cuento que tengo un canal de vlogs que se llama Gris Moreno Vlogs y me encantaría tenerlos por allá. El enlace lo van a encontrar en la cajita de información o simplemente pues Gris Moreno Vlogs y ahí voy a salir. Ahora sí, nos vemos muy pronto en un próximo video. Que tengan un súper bonito día.